Pues empezaré diciendo que cuando hablamos de soledad nos estamos refiriendo pues a un estado físico, ¿vale? Esto es cuando decimos que, bueno, por ejemplo, hoy estoy solo en casa, hoy como sola, ¿vale? O sea, sin compañía, y puede ser que ese estado de estar sin compañía pues sea algo transitorio o no, y algo que haya elegido o no, algo que sea impuesto, ¿vale? Hay gente a la que le gusta estar solo o sola y disfruta de momentos de soledad, entendidos para unos como momentos de tranquilidad. Para muchas personas estar solo pues les ayuda a conectar con Dios. De hecho hace falta cierta dosis de esa soledad, de la buena, ¿sí? Para poder hacer oración, conectar con nosotros mismos y con Dios, ¿vale? Eso por un lado. También nos referimos a la soledad como un estado mental, ¿vale? El cual entendemos como un sentimiento subjetivo de falta de contacto con otras personas. Y esta puede estar presente cuando estamos aislados físicamente de otros, de forma involuntaria, ¿sí? Esto es una soledad impuesta. O sea, no es que yo quiera estar solo, pero bueno, ciertas circunstancias me han llevado a esta situación de soledad. Nuestro deseo, pues, que no es nuestro deseo estar físicamente aislado. Y está también el sentimiento de soledad que experimentan algunas personas cuando están solas, por supuesto, cuando no quieren estar solas, más bien cuando no quieren estar solas y están por alguna razón, pero también cuando tienen compañía física. Esto es cuando están rodeados de gente, cuando tienen una familia, y luego les comentaré algún ejemplo, ¿sí? En ambos casos el sentimiento de soledad comúnmente trae aparejados profundos sentimientos de incomprensión, de vacío, de tristeza y hasta desamparo. Y bueno, por esto yo he más o menos definido que los grupos más, en lo que he hecho mi investigación y por cuestiones que he revisado, pues que los grupos más proclives a sufrir la soledad pues son el abandono en la edad avanzada o en la enfermedad. Adultos mayores, por ejemplo, que viven solos o que debido a la falta de movilidad, ya sea por una enfermedad de algún tipo o por otros motivos, pues no pueden salir de sus casas, ¿vale? Limitándose casi por completo las posibilidades de tener contacto con otras personas. En Salamanca, uno de los programas que tiene Cáritas en Salamanca precisamente tiene que ver con asistir a estas personas mayores que viven solas, pues en barrios en algún barrio que ya está, que no tienen ascensores, que son barrios antiguos y que no tienen forma de salir porque no hay nadie que les acompañe y sobre todo también porque no tienen ascensor. Esas casas no tienen ascensor. Si tienen problemas en la movilidad, no salen de sus casas. Entonces pueden pasar días y días sin que tengan contacto con alguna persona. Lo que yo conozco, por lo menos hace más o menos unos 4 años que en el máster en el que trabajo, tengo alumnos a los cuales coordino en prácticas y algunos de ellos hacen prácticas en Cáritas de Salamanca, pues algunos de ellos eligen participar en este programa pues para acompañar a estas personas que no tienen posibilidad de salir de sus casas y la mayoría de ellos son adultos mayores. Otro grupo proclive a sufrir la soledad pues son los inmigrantes pues de diferentes tipos, ¿no? Situaciones especiales que viven los inmigrantes pues cuando dejan su país y se enfrentan a multitud de problemas que van desde estar incomunicado a causa del idioma, ¿sí? Hasta el sentimiento de soledad que genera el vivir en una cultura y en una sociedad en la que pues parece no haber lugar para ellos, que por algunas razones pues vienen huyendo de sus países por distintos motivos o simplemente por buscar una mejor oportunidad en algún país de acogida. Otro grupo, bueno, pues pueden ser las mujeres, los niños y hombres pues víctimas de la violencia, de cualquier tipo de violencia, de las guerras, los refugiados, todas estas personas que en algún momento también pueden sufrir esta situación de soledad. Los presos, los solteros involuntarios o padres solteros. Los solteros involuntarios son los que no han encontrado una pareja, ¿no? Podemos a lo mejor ponernos a definir aquí cuáles serían las razones, ¿no? Normalmente son personas que
definen las relaciones o tienen un concepto de relación que no concuerda a lo mejor mucho con la realidad, y bueno, a la primer pareja que no es o que tiene un ideal muy alto, ¿no?, de lo que podría ser una pareja, a las personas que no concuerdan con esa realidad pues los descartan como pareja. Al final los solteros, la gente que a lo mejor quiere casarse pero que por alguna razón pues no encuentra pareja, ¿no?, también son proclives a sufrir ese sentimiento profundo de soledad. Y también están las personas que, aún teniendo familia por distintos motivos, sufren de algún deterioro en las relaciones y se sienten solos. Otras situaciones pues más temporales que tienen que ver con cambios importantes que obedecen al curso normal del ciclo evolutivo de las familias, como por ejemplo la emancipación de los hijos, o lo que se conoce como la etapa del nido vacío, pues todas estas situaciones tienen en común, mayor o menor medida, ya sea de forma temporal o más permanente, una falta de conexión con el otro, una falta de conexión con el prójimo, ¿sí? Y es aquí pues donde se percibe este sentimiento de soledad. ¿Qué nos dice la doctrina social la doctrina social de la Iglesia al respecto? Pues que el ser humano, muy brevemente, así en resumen, y es otra idea, la segunda idea que les quiero transmitir, es que el ser humano es un ser social, es un ser relacional, ¿vale? Entonces voy a leer un fragmento en un apartado de la doctrina social de la Iglesia que habla de la sociabilidad humana, y dice que la persona es constitutivamente un ser social porque así lo ha querido Dios que la ha creado. La naturaleza del hombre se manifiesta como un ser libre y responsable, que reconoce la necesidad de integrarse y de colaborar con sus semejantes, y que es capaz de comunión con ellos en el orden del conocimiento y del amor, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos que él reconoce, lo que nos está diciendo es que está en su naturaleza, que se manifiesta, es un hombre libre y responsable, y que reconoce esa necesidad de integrarse y colaborar con sus semejantes. Y no solamente lo reconoce, sino que tiene esa capacidad de comunión con ellos en el orden del conocimiento y del amor. Continúo citando este fragmento de la doctrina social de la Iglesia, y dice que una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera cada una de ellas. Esto es que la suma de varios individuos pues hace más que lo que hace uno solo, ¿sí? Asamblea visible a la vez y espiritual. Una sociedad perdura en el tiempo, recoge el pasado y prepara el porvenir. Esto es que pues está en nuestra naturaleza el ser sociables, y tenemos esa capacidad de vivir y relacionarnos con otros seres humanos. Unos más que otros, claro. Hay personas, y bueno, yo creo que a cada uno de ustedes también les viene a la mente pensar en personas que tienen mayor facilidad para relacionarse con las personas, o mayor facilidad, como digo yo, para ser amigos, ¿no? Que se suben a un ascensor y con la persona que entablan conversación con quien sea, incluso en el ascensor, y ya se hacen amigos. Hay personas que lo tienen un poco, por su forma de ser, un poco más complicado, ¿no? Que lo tienen más complicado, o por cuestiones como las que he mencionado anteriormente, pues que finalmente lo tienen más difícil. Si estoy aislado por una cuestión de movilidad física, como es el caso de algunas personas mayores, pues es difícil tener ese contacto, ¿no? Y bueno, pues al final carecen de vínculos interpersonales con otras personas debido a esto, ¿no? Bien, pues continúo y cito nuevamente la doctrina social de la Iglesia, y dice que es necesario, por tanto, destacar que la vida comunitaria es una característica natural, ¿sí? Vivir en comunidad es una característica natural que distingue al hombre del resto de las criaturas terrenas. Y la actuación social comporta de suyo un signo particular del hombre y de la humanidad, el de una persona que obra en una comunidad de personas. Este signo determina su calificación interior y constituye, en cierto sentido, su misma naturaleza.
Esta característica relacional adquiere a la luz de la fe un sentido más profundo y estable. Creada a imagen y semejanza de Dios, citado en el Génesis 1, y constituida en el universo visible para vivir en sociedad y dominar la tierra. Cita del Génesis 1:26, la persona humana está llamada desde el comienzo de la vida, desde el comienzo a la vida social. Dios no ha creado al hombre como un ser solitario, sino que lo ha querido como un ser social. La vida social no es, por tanto, exterior al hombre, el cual no puede crecer y realizar su vocación si no es en relación con los otros. O sea, necesariamente estamos llamados a relacionarnos con nosotros para realizarnos y crecer, realizar nuestra vocación en función o en relación con los otros, ¿vale? Está en nuestra naturaleza esta necesidad de intercambio con otros individuos. Nos gusta que nos escuchen, queremos gustar, ser entendidos y pertenecer, ¿sí? Y si esto no es posible, pues sufrimos, ¿sí? Sufrimos esta sensación, tenemos este sentimiento de soledad. En el tercer punto, la tercera idea que quiero comentar hoy aquí es hablar del encuentro interpersonal, que somos como sujetos, que somos sujetos y no objetos. Y ahora voy a explicar con ejemplos también por qué esto es importante, ¿no? Aquí me enfocaré un poco más a las personas pues, que se sienten solas estando rodeadas de gente, que experimentan un distanciamiento de quienes las rodean, sensación que les provoca sufrimiento y por consecuencia un sentimiento de anhelo de aproximación y vinculación a los demás, ¿sí? En este punto nos preguntamos si estamos perdiendo esta conexión con la comunidad, estamos perdiendo la conexión con nuestros semejantes, ¿de qué forma nos estamos desvinculando de otros? ¿Sí? Es una pregunta, ¿no? Y una cuestión a la que intento ahora pues, más o menos dar respuesta o explicación. Antes que eso, bueno, quiero citar nuevamente la doctrina social de la Iglesia, donde dice que la sociabilidad humana no comporta automáticamente la comunión de las personas el don de sí, o sea, no por el hecho ya de decir, bueno, pues es un ser relacional y ya es magia y se tiene que relacionar y llevar bien todos con todos, y no está tan fácil, ¿sí? A causa de la soberbia y del egoísmo, el hombre descubre en sí mismo gérmenes de insociabilidad y de cerrazón individualista y de vejación del otro. Toda sociedad digna de este nombre puede considerarse en la verdad cuando cada uno de sus miembros, gracias a la propia capacidad de conocer el bien, lo busca para sí mismo y para los demás. Es por amor al bien propio y al de los demás que el hombre se une en grupos estables, que tiene como fin la consecución de un bien común. También las diversas sociedades deben entrar en relaciones de solidaridad, de comunicación y de colaboración al servicio del hombre y del bien común. Aquí termino la cita de la doctrina social. Y al respecto, el profesor Antonio Vázquez, que es psicólogo y mercedario, fue profesor de la Universidad Pontificia durante muchos años, todo un personaje, un profesor que ha dejado mucha huella en esta universidad, pues nos dice que la vida humana no se realiza en solitario, sino que se trata de un convivir, desde que anidamos en el seno materno hasta que volvemos a la madre tierra, y que la primera exigencia de la convivencia humana es el encuentro interpersonal, ¿sí? Entonces aquí está en el esquema pues que la primera gran exigencia humana para que se dé esa convivencia es el encuentro interpersonal. Pero esto psicológicamente no es posible, ¿sí?, sin que al menos uno de los sujetos de ese encuentro interpersonal, ¿sí?, no se haya descubierto a sí mismo y al otro
como tal sujeto personal. Entonces de aquí en adelante pues me referiré a sujeto pues como persona, no como objeto, ¿no? Aquí vamos a empezar a comparar y vamos a ver la diferencia entre objeto y sujeto. Según un proceso estructural de sentirse sujeto de deseo hasta saberse sujeto de una opción libre y responsable, pasando por la experiencia gozosa de que alguien le haya dado la palabra como sujeto de ella y se haya acercado a él como sujeto digno de amor y respeto, ¿vale? Entonces tenemos aquí que la primera cuestión para entablar una convivencia humana y un encuentro interpersonal auténtico, genuino, ¿sí?, pues es necesario descubrirse a sí mismo, reconocerse a sí mismo, pues como sujeto personal. Y ahora vamos a ver cuáles son esas características que nos distinguen a los sujetos, ¿sí?, pues de los objetos, y qué hace esa diferencia. Vázquez también sostiene que el obstáculo mayor que la convivencia se opone, o sea, que esa convivencia interpersonal entre dos o más personas es cuando una de ellas se siente tratada como un objeto. Y a continuación vemos este cuadro que está adaptado del que realizó Vázquez, donde contrapone los atributos de lo que sería el sujeto y el objeto, ¿sí? Y esos atributos los considera o los juzga él, los juzga estrictamente constitutivos del sujeto, es decir, que no admite excepción alguna, sino que deberán estar presentes siempre y en todas partes, donde haya una mujer o un hombre, y las exigencias que se siguen para un auténtico encuentro y en general, pues para todas las relaciones interpersonales. O sea que esas exigencias de las que ahora se las voy a comentar, tendrían que estar presentes siempre en todas las relaciones o tendría que regir las relaciones interpersonales. Eso es para lo que Vázquez dice que cumpliendo con ese requisito, entonces podemos llamar realmente encuentros, ¿no?, o convivencia. Cuando el individualismo, la cerrazón y la soberbia y el egoísmo, que son las bases de la intolerancia, quebrantan alguno de esos componentes o atributos del sujeto humano, está despojando a un individuo o a un grupo humano de su propia dignidad de persona. O sea, lo está despersonalizando y convirtiéndolo simplemente en objeto, ¿sí? Entonces tenemos que el sujeto, pues las características o los atributos es que es singular, ¿sí?, tiene nombre propio y expresa dicha singularidad personal. Se refiere a que cada sujeto es único y a la renuncia de intentar pretender configurar a nadie a semejanza mía y tampoco yo identificarme yo mismo con ningún otro, ¿vale? O sea, y la exigencia aquí, o sea que aquí son seres individuales, son únicos e irrepetibles, ¿no? La exigencia para un auténtico encuentro aquí, pues es el reconocimiento y aceptación de ese sujeto. Yo no me relaciono con alguien o estamos cometiendo un error, digamos, de convivencia en ese sentido, cuando queremos que el otro sea pues a mi imagen y semejanza o que haga lo que yo digo porque yo creo que tengo la razón, ¿no? Entonces, la exigencia aquí para el auténtico encuentro es el reconocimiento y aceptación del sujeto con todas sus singularidades que no atenten, siempre y cuando no atenten contra el derecho de otro sujeto. Y esa es la diferencia de que te llamen por tu nombre a que te llamen pues como, o se refieran a ti pues como una persona más, como un número más, ¿no? Pues como suelen hacer las cartas esas que a veces manda el banco, ¿no? Estimado cliente, si soy uno más, soy un cliente más, soy una cuenta más, ¿sí? No me están tomando en cuenta como persona, como lo que soy, sino por la función a lo mejor que represento, y es el siguiente punto uno que vamos a ver más adelante. Con respecto a la insustituibilidad de los sujetos, eso quiere decir que no son intercambiables. Es decir, los sujetos son únicos e irrepetibles, es un corolario de lo anterior, ¿sí? Y obliga a distinguir entre el sujeto personal y su función. Por ejemplo, pues un alcalde, un profesor, tiene una función, un rol en la sociedad, ¿sí? Entre quién es y lo que hace, ¿sí? Es el alcalde o es el profesor, pero también es una persona, ¿sí?
Y en este punto quisiera poner un par de ejemplos. Hay personas, por ejemplo, que con la jubilación pues llega la soledad, ese sentimiento de soledad, porque sus relaciones se basaban más que nada, o se habían estado basando en el trabajo, en la función que cumplía en su trabajo, ¿sí? No en relaciones personales auténticas, ¿sí? Otro caso, y no nada más en las personas que llegan a la jubilación, hay casos, y conozco el caso de una mujer que toda su vida, bueno, desde que se casó, pues dejó de trabajar, se dedicó a su familia, tenía 2 hijas, tiene 2 hijas, y se dedicó enteramente a ellas, ama de casa, todo el tiempo dedicada a sus hijas. En el momento en que el marido, dedicado siempre al negocio familiar, pues obviamente muy abocado a ello porque era el modo de sustento de esa familia, y cuando las hijas empezaron a acudir a las actividades extraescolares del colegio, pues ella parecía chofer, ¿no? Pues de un lugar a otro, llevando, trayendo todo el rato a las hijas. Y siempre era la madre de Mónica, la madre de Sara, la mujer de, ¿sí? O la hija de, pero raramente era ella. Se pasó todo ese tiempo así. Cuando llega la edad de la adolescencia, un poco más mayor de las hijas, cuando estaban por entrar a la universidad, donde ya eran prácticamente autónomas y no necesitaban de la madre, pues ella empieza a experimentar ese sentimiento de profunda soledad y de vacío, porque la función que había estado cumpliendo de atender a la familia, pues empieza a cambiar, y donde ella había puesto toda, digamos, su energía, se había enfocado, pues esa función desaparece, ¿no? O empieza a difuminarse y se queda como desamparada, ¿no? Como quien dice, bueno, y ahora en este punto, ¿qué hago, no? ¿Hacia dónde voy o qué función tengo aquí? Porque en este tiempo, pues la relación de pareja se había deteriorado, la relación con las hijas a nivel personal tampoco era muy buena por diferentes razones, ¿no? Podemos aquí a lo mejor, bueno, podemos tirarnos 2 horas tal vez analizando cuál sería el motivo, las causas de por qué esta persona cayó en esta situación, pero bueno, es una realidad que aún estando rodeado de gente o aún teniendo familia, esa situación por haber cumplido en este caso, y también haberlo tomado así su familia como alguien que está cumpliendo una función solamente, pues pasa o lleva a esta soledad, a esta persona en particular que les comento, ¿no? La exigencia aquí para el auténtico encuentro, pues no es comparar sujetos, sino valorar a las personas por lo que son, ¿sí? O sea, realmente el contactar con ellas de persona a persona. En el punto número 3 de la tabla, que al referirse a la inutilidad, Vázquez pone de ejemplo pues la esclavitud, y no solo la que se padeció hace años, sino la esclavitud de más de nuestros días, ¿no? De cuando alguien trata a otro como objeto de su placer o de su dominio. La exigencia aquí para un auténtico encuentro es que yo no puedo utilizar a nadie, ¿sí? Como es el caso a lo mejor de esta mujer, que a lo mejor de alguna manera estaba siendo utilizada, ¿no? No puedo utilizar a nadie pues ni para mi placer ni para mi dominio. Entonces todas las relaciones tendrían que, o las relaciones realmente auténticas, esto no cabe, ¿no? No puedo utilizar a nadie para mi placer ni dominio, y tampoco dejarme utilizar por otro, perdiendo mi autonomía de sujeto personal, ¿sí? La soledad pues también está presente cuando me siento utilizada, como es el caso también puede ser de esta mujer que les comento de mediana edad. Y otra pues que la última es que el sujeto humano es digno de respeto aunque su conducta sea reprobable, y bien es conocida la frase de San Agustín que dice que debemos odiar al pecado pero no al pecador, ¿sí? La exigencia aquí sería pues no es lícito humillarlo ni torturarlo, sino corregirlo justamente buscando su rehabilitación en lo posible y evitando pues que haga mal a otros, ¿sí? Es el caso pues a lo mejor, o el ejemplo aquí pues sería pues las personas que están presas, ¿no?
y de verdad que yo admiro profundamente la labor que se hace pues en todo lo que es la visita a las cárceles y acompañar desde donde se puede pues a los presos, ¿no? Después hacia el final les comento, bueno, un poco más adelante, un ejemplo un poco relacionado con esto. Todo esto o lo anterior nos da luz sobre lo que estamos llamados a hacer en el acompañamiento de las situaciones de soledad, en un plano más personal, más de corto alcance, más de la convivencia que tenemos normalmente con nuestros semejantes, con los otros. Pues ya sea porque soy voluntario o es parte de mi trabajo, en nuestro trato con las personas tener presente y preguntarme yo cómo conecto, cómo me estoy relacionando con esta persona, ¿sí? Estoy realmente atendiéndola como un sujeto con todas esas particularidades que he mencionado, ¿no? que tiene como sujeto, o más bien o estoy tratando como un objeto, ¿no? De igual manera, pues en las relaciones, plantearme yo, ¿me están tratando a mí como un objeto o me están tratando como tal, como persona, como sujeto, ¿no? Entonces, pues, bueno, desde tener estas pequeñas acciones, como tratar a las personas con las que nos encontramos, pues como parte de la misma unidad, ¿no? Somos parte de la misma unidad. Somos como seres únicos y irrepetibles que somos cada uno. El hecho de preguntar a las personas pues algún detalle sobre sus vidas, llamarlas por su nombre, ¿sí? Estamos reconociendo que están allí y juntos formamos parte de la misma comunidad. Al respecto me gustaría compartir una anécdota que de hace un par de años, que una profesora de la universidad con la que solía trabajar me invitó a una visita que organizó a la cárcel. Eso lo organizó pues para sus alumnos de trabajo social y psicología, y fuimos, era un grupo bastante numeroso, fuimos allí pues a conocer la cárcel. No estaba previsto ninguna otra actividad más que conocerlo, porque la cárcel de Topas en Salamanca pues es bastante grande y éramos un grupo numeroso como para hacer alguna otra actividad ahí, ¿no? Entonces, después de recorrer varias dependencias, entramos a la cocina, donde estaban algunos presos que trabajaban ahí como cocineros. Y esta amiga, esta profesora que les cuento, pues es de esas personas que yo les hablaba hace rato, ¿no? Que tiene una facilidad de conectar y de conectar con el otro a un nivel de cercanía pues muy cálido, una forma de ser muy cálida. Y ella se acerca, pero era como si llegara a la cocina de su casa y se acerca a uno de los cocineros y que estaba sacando unas bandejas del horno porque eran sobre las 7:30 de la noche, entonces aquello olía que alimentaba, ¿no? Olía bastante bien. Y le dijo así como quien llega a su casa, le dice, bueno, ¿y qué tenemos hoy para cenar? Viendo así, como oliendo, y ¿qué tenemos hoy para cenar? Muy entusiasmada Y el otro no tuvo más que, bueno, pues hoy he hecho estos muslos de pollo al horno y están muy bien, pero quedaros a cenar. Bueno, imagínense si nos hubiéramos quedado a cenar ahí todos, no éramos como 40 o algo así, era un poco viable, ¿no? Pero en ese momento sacaron una bolsa de patatas fritas y nos convidaron, o sea, como que hizo ahí que estábamos haciendo una visita, ¿no? Hizo ese gesto de tratar al otro como persona, reconocerlo por el hecho de estar ahí de una manera tan cercana y tan bonito, que bueno, salvando toda la situación, lo que sea, que para mí es un ejemplo, ¿no? De cómo en el trato y en la vida cotidiana podemos acercarnos a las personas de esa manera, ¿no? Reconociéndolos con todos estos atributos de sujeto personales que tienen. Es un ejemplo sencillo pues de cercanía y de cómo una actitud así de natural pues en ese momento rompió como cualquier barrera que pudiera haber, ¿no? Al reconocer al otro como persona y el trabajo que estaba haciendo, ¿no? Creo que esta actitud de sentirnos conectados con los demás y tratarlos como sujetos únicos e irrepetibles que son,
es lo que nos ayuda a saber estar y a saber acompañar pues desde el amor en esas situaciones, en esas diferentes situaciones de soledad. Y quisiera compartir otro ejemplo también de la importancia de tratar a los demás como sujetos. Y hace unos días, bueno, con esto del esguince que me he hecho, pues he estado un poco más quieta de lo habitual. Y bueno, todo lo que cae en mis manos pues lo leo, ¿no? Y hace unos días, leyendo una revista de esas que vienen con el diario, la XL semanal, que probablemente conozcan, me encontré un reportaje que me llamó mucho la atención, porque hablaba sobre la alta expectativa de vida en una provincia de Orense. No sé si alguien lo habrá leído. Bueno, pues se trata de personas mayores que a edades tan avanzadas como 99 años, o sea, 99 años, aún trabajan, ya sea en su huerto, con sus animales o en el bar familiar, ¿no? Ahí pone algunos ejemplos y esos son con los que me he quedado. Lo que es meritorio destacar de estas personas que llegan a tan avanzada edad con este nivel de actividad, digamos, es la calidad de vida con la que estas personas alcanzan estas edades, porque podemos o sabemos de gente que tiene 96 años o que tiene edad avanzada, pero bueno, que están postradas o que tienen alguna enfermedad, pues y que no se valen a lo mejor por ellas mismas, ¿no? Ahí mencionaban en esta revista, un geriatra mencionaba que las claves para tener esa salud y actitud, porque una actitud pues de estar en contacto, de convivir con sus semejantes, de que su vida sigue siendo productiva, pues entre otras cosas, pues destacaban pues el tipo de alimentación, el hecho de mantenerse ocupados y sin estrés en una actividad, como ahí tienen pequeños latifundios, pues el hecho de tener ahí mismo su propio alimento, que ellos mismos lo cosechen y tal, pues eso les da cierta seguridad, ¿no? Además que son personas mayores que lo tienen haciendo años y pues no tienen mucho estrés. Pues es que la clave, una de las claves también es que tienen un fuerte vínculo con sus vecinos, ¿sí? Y están de alguna forma arropados entre ellos, ¿sí? Aunque algunos viven de manera independiente o viven solos, pero no se sienten solos, ¿sí? Porque el hecho de que a mí me llamó especialmente la atención la observación que hace el médico geriatra, que dice que es verdad que entre los vecinos incluso a veces tienen discusiones y hay gente que a lo mejor lleva años sin hablarse. Sin embargo, cuando una señora se enferma, la vecina con la que estaba peleada va y le lleva la comida. En este caso concreto de esta pequeña comunidad de Orense, pues la soledad no tiene que ver con la autonomía o con vivir solo, ¿sí? Si se tiene la oportunidad, si se tiene la comunidad que apoye y que sea realmente una red social con la que las personas se sientan arropadas, estrechar las relaciones de vecindad y que en la necesidad, aun cuando la gente no se hable, como el caso que mencionaban aquí, pues hay muestras de solidaridad, pues ante todo se tratan como sujetos dignos de respeto y miembros, por así decirlo, pues del mismo clan, ¿sí? Entonces es algo que me gustó para compartir el día de hoy, porque es un ejemplo también pues de cómo podemos o cómo se puede acompañar, ¿no? Desde ese sentimiento de unidad o de comunidad del que formamos parte todos. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente idea, que es que Dios nos indica que el camino es el acompañamiento, ¿sí? Y hago una cita donde dice que donde dos o más se unen, yo estaré en medio de ellos. Dios nos pone como requisito suficiente la relación, y hay muchos tipos de relación, ¿no? Al respecto, la doctrina social de la Iglesia dice que la sociabilidad humana no es uniforme, sino que reviste múltiples expresiones. El bien común
depende, en efecto, de un sano pluralismo social. Es así como las diversas sociedades están llamadas a constituir un tejido unitario y armónico, en cuyo seno sea posible a cada una conservar y desarrollar su propia fisonomía y autonomía. Algunas sociedades, como la familia, la comunidad civil y la comunidad religiosa, corresponden más inmediatamente a la íntima naturaleza del hombre. Otras proceden más bien de la libre voluntad, con el fin de favorecer la participación del mayor número de personas en la vida social. Es preciso impulsar, alentar la creación de asociaciones e instituciones de libre iniciativa, para fines económicos, sociales, culturales, recreativos, deportivos, profesionales y políticos, tanto dentro de cada una de las naciones como en el plano mundial. Esta socialización expresa igualmente la tendencia natural que impulsa a los seres humanos a asociarse con el fin de alcanzar objetivos que exceden sus capacidades individuales. Desarrolla las cualidades de la persona, en particular su sentido de iniciativa y responsabilidad, y ayuda a garantizar sus derechos. Era lo que decíamos al inicio, ¿no? Que la suma de todos pues hace más que lo que hace uno de manera individual. Y bueno, tomando esto en cuenta, nuestro papel pues como parte de la comunidad pues consiste en fomentar esos encuentros de mutua aceptación y de solidaridad, ayudándonos a buscar el bien común, dando a conocer también a las personas que acompañamos que desde su situación son ellos mismos parte de un todo, ¿sí? De ese bien común, y no solo son receptores de la acogida, sino acogedores también, porque estoy teniendo un encuentro con ellos, y en ese encuentro es un intercambio, ¿no? Sin pretender aquí, por supuesto, dar ninguna receta, yo creo que nuestro papel al acompañar en las diferentes situaciones de soledad es tratar como al otro como la persona que es, pues por un lado haciendo de buen samaritano y ser su vínculo con el mundo de alguna manera, ¿sí? Pero también ayudándole a acoger, a conectarse nuevamente con sus semejantes a través del propio encuentro, ¿no? Era lo que les decía, estamos teniendo un encuentro con una persona y estamos siendo acogidos y él nos está acogiendo, ¿sí? Entonces, son solo pues algunas ideas de las que por un lado nos sitúan como miembros de la comunidad en constante vínculo con nuestros semejantes, y que este encuentro se caracterice por el trato auténtico como sujeto y no como un objeto en un intercambio de ida y vuelta. Y bueno, ya para cerrar, todavía me queda un poco, no crean que ya termino, pero bueno, para ir concluyendo un poco, quisiera comentar el discurso pronunciado por Sandra Mirna Díaz, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2019, en el cual se refiere a la naturaleza como el tapiz del que formamos parte. Y me gusta cómo expresa que ese tapiz de la vida es la relación de la naturaleza con las personas, ¿sí? Dice algo así que suena muy bonito y muy poético, pero yo creo que ejemplifica muy bien lo que venimos a tratar hoy aquí, de las relaciones, y que las relaciones interpersonales, y que ese tapiz de la vida lo forman esas relaciones interpersonales donde cada persona somos hebras de ese tapiz, ¿sí? Entonces ella lo enfoca un poco pues, o lo lleva mucho pues, a la parte de la relación del hombre con la naturaleza, que también es importante, pero lo tomo como ejemplo y esa me sirve de metáfora para explicar un poco también cómo todos como personas que somos hebras de ese tapiz, ¿no? En el discurso, bueno, ella refiriéndose al premio dice: y lo tomo como un honor a todas las personas que estudiamos la naturaleza que me gusta definir como el tapiz de la vida, del que formamos parte, que nos entreteje y atraviesa.
La naturaleza es fundamentalmente relaciones, es un construir y moler, y rehacer siempre con los mismos materiales. Todas las personas que estamos aquí, estamos hechos con los mismos átomos que se vienen tejiendo y destejiendo y retejiendo desde hace millones de años. La aspiración de consumir y acumular siempre más, avasalla el derecho universal de gozar una relación plena con el tapiz de la vida. Esto es porque, siguiendo las leyes de la física y la biología, si demasiadas hebras se devoran o se desechan en un sitio del tapiz, inevitablemente se producen rajaduras y agujeros en otros sitios del tejido. Cada hebra es muy frágil, pero el tapiz en su conjunto tiene la robustez de los muchos. Una robustez hecha de innumerables fragilidades entretejidas. Dedico este premio entonces a todos los frágiles de cuyo amoroso batallar depende hoy y dependerá el futuro, la persistencia del tapiz de la vida. Y aquí acaba la cita, ¿sí? Y como les decía, me gustó como metáfora de lo que hemos estado hablando hoy aquí, porque de alguna manera expresa esa necesidad de unión entre los hombres y de los hombres con la naturaleza, y como cada hebra, como les decía en nuestro caso, como esas hebras somos las personas, que cuando ese tapiz se rompe es porque no está siendo tratada como tal, como persona, ¿no? ¿Sí? Es como si ese tapiz se rasgara y se formaran agujeros, ¿sí? Y también como expresa que la unión de todas esas hebras conformamos ese gran tapiz de la vida. Y entre todos se hace ese tejido robusto, ¿no? Esa reflexión de Sandra Mirna Díaz también se relaciona directamente, o también le encuentro relación directa también con la propuesta actual del Papa Francisco, que en Laudato Si nos habla de la casa común, que necesariamente debe haber una relación interpersonal y con la naturaleza. Y la soledad es vista como una exclusión de esa casa común. ¿Sí? La soledad no forma parte de esa casa común. El Papa afirma que el hombre y la mujer del mundo posmoderno corren el riesgo permanente de volverse profundamente individualistas. El Papa nos manda un mensaje esperanzador cuando nos recuerda que María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. María acompañó a Jesús en su gran momento de soledad, en la cruz, abandonado y negado por gran parte de sus seguidores. Pero ahí estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ahora sí termino, y termino diciendo que desde la psicología se puede afirmar que el amor recibido es la esencia del sentido de la vida. Es la enseñanza de nuestro Dios cristiano, ejemplificado por Jesús y por aquellas mujeres que estaban acompañando. A ellas y a todas las personas que están hoy aquí, mi más sincero agradecimiento por esta vocación de acompañamiento, y de verdad muchas gracias, sinceramente muchas gracias. Sí. Una cuestión de orden práctica. ¿Qué requisitos se requieren para acompañar en la soledad por parte de quien quiere acompañar o se presta a acompañar? Eso por un lado. Segunda, el dar conversación a una persona sola, así sin más, ¿es acompañarla?
¿O eso no sirve? Bueno, primero contesto a la primera pregunta. Yo creo que hablando de los requisitos para quien quiere realmente acompañar, pues es tener clara que la otra persona que tiene también esos atributos de los que hablábamos antes, ¿no? De sujeto, y reconocerlos como tal. Los requisitos, pues, primero, pues el querer hacerlo, ¿sí? El querer realmente reconocer al otro como persona, darle su lugar, el llamarle por su nombre, el interesarse por cuestiones de lo poco que uno sepa, ¿no? de su vida, o oye, pues yo soy de México, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué tal tus padres por México? Cuando alguien que me conoce, o que me conoce poco, pero que me pregunta, oye, ¿y tus padres qué tal en México? Se agradece, ¿no? Oye, pues mira, se acordó o sabe que soy de México, que ahí están mis padres, tal. Entonces yo creo que el requisito es ese, ¿no? O sea, el querer primero hacerlo, el tener claro que la otra persona, el reconocerle esa autenticidad, ¿no? Como persona, y sobre todo eso, o sea, pensar que formamos parte de esa misma unidad. No sé si podría yo hablar de algo más que necesite. Yo creo que requisitos, pues como los requisitos que pudieran tener para un puesto en particular de trabajo, pues no hay, ¿no? Yo creo que cualquier persona lo puede hacer siempre que cuando tenga ese deseo realmente de conectar o de ayudar o de conectar con la otra persona a un nivel más profundo, ¿no? El hecho de mirarle a los ojos, a lo mejor de tocarle el hombro, son gestos a lo mejor que a nivel no verbal están apoyando pues ese interés que tenemos por entablar esa conversación con la otra persona, ¿sí? No sé si más o menos contesto a su pregunta. Y bueno, el hecho de entablar conversación a una persona, yo creo que también la misma comunicación no verbal de nuestro interlocutor nos va a indicar si proseguir con esa conversación, ¿no? Y si eso es acompañamiento, bueno, en esa situación, en ese momento dado, pues sí, yo considero que estamos acompañando en ese momento. Otra cosa es pues que hablemos de situaciones más permanentes de soledad, pero si tomamos en cuenta a lo mejor la duración de un día, ¿no? De una persona 24 horas que está sola, si podemos estar con ella haciéndole conversación media hora, ya le estamos quitando una hora a lo mejor de soledad, ¿no? O estamos ayudando a que se sienta sola a lo mejor ese tiempo, y que a lo mejor no sabemos si no nada más es ese momento de la conversación en el que le estamos acompañando, o lo que hablamos en ese momento después se va a acordar de ello pues a lo mejor durante toda la semana, y estamos haciendo también ahí una función de acompañamiento, ¿no? Porque yo me acuerdo que esta persona me comentó, y mira, esa sensación que me dejó el hablar con ella, o el que habláramos de esto, que me preguntara tal, esa sensación a lo mejor perdura con esa persona. No nada más se limita en el tiempo y en ese espacio en el que le diste a lo mejor una conversación puntual, ¿no? Yo diré que sí que es, o sea, se le podemos llamar que en ese momento le estamos acompañando, ¿no? Sí. Bueno, te agradezco su exposición, me ha gustado mucho, y me ha agradado la mención que ha hecho a San Agustín, santo que me gusta de que toda persona es digna por el hecho de ser persona, aunque sus hechos sean reprobables, como tenemos que rechazar el pecado, pero no al pecado. Me ha agradado esa mención. Sí, muchas gracias. Yo creo que eso tiene importante relevancia, sobre todo, bueno, cuando se lee a Vázquez, en este caso este profesor que les comento, al ser el mercedario, pues tiene mucha experiencia, bueno, mucho trato con presos y demás. Él eso lo tiene muy claro, ¿no? O sea, la persona, independientemente de lo que haya hecho, o sea, vamos a valorarla como tal, como persona, como lo que es, y bueno, pues lo que se reprueba es el hecho, ¿no? Es difícil, yo entiendo que es difícil separar esto, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, pues es que necesita o merece ese castigo que tiene, que tal, y
a lo mejor por esto difícil acompañar en esas situaciones, ¿no? Con a lo mejor con presos en situaciones de soledad, acompañarles, porque tenemos a lo mejor esa barrera, ¿no? De no entender esa división. O sea, lo que dice San Agustín, amar al pecador y odiar al pecado, ¿no? Es una frase pues muy profunda y que tiene o implica de verdad mucho entendimiento y mucha fortaleza, ¿no? Mucho amor, sobre todo mucho amor por el prójimo, ¿no? Entonces yo creo que es algo pues muy intenso, pero bueno, que yo creo que queda, o sea, cuadra y hace sentido con lo que veníamos a decir, que a veces esa barrera pues a lo mejor nos impide realmente tener un acercamiento, ¿no? Cuando a lo mejor nos dejamos llevar o empezamos a juzgar, eso a lo mejor nos impide ir más allá y acercarnos realmente a conectar a un nivel más personal con el otro. A mí la exposición me ha parecido muy clara, muy explícita. Creo que es muy importante en el acompañamiento tener claro que el acompañamiento es mutuo. No solamente yo como voluntaria acompaño, sino que también me acompañan. Sí. Creo que es importante porque la comunicación es un bis. Exacto, es un ida y vuelta, ¿no? Yo creo que el tener claro esto nos hace como que relajarnos más, ¿no? O sea, relajarnos en el sentido de que no es que esté haciendo un trabajo, ¿no? O sea, estoy también siendo yo acogida, no es que esté nada más acogiendo ni sea yo, digamos, el sujeto activo, sino que los dos estamos siendo activos. Y ojalá se pudiera transmitir esa idea al acogido, a la persona, que esa es una forma que tiene también de no sentir esa soledad o de superar ese sentimiento de soledad, el buscar el encuentro y no esperar a que le busque, ¿no? O sea, no esperar a lo mejor pasivamente a que alguien me venga a ver. A lo mejor estoy limitado físicamente y no me puedo mover, pero en el caso de las personas que a lo mejor se quejan, no es que no me vienen a ver o no me llaman, no, bueno, pero tú llamas o tú vas a ver, tú haces por entablar una conversación. O sea, es como un poco, es la línea muy fina, ¿no? Que separa lo que cuando es una cosa, cuando estamos acompañando, cuando estamos siendo o estamos siendo acompañados, ¿no? También. Entonces pero yo creo que el tenerlo claro como que relaja ese sentimiento de yo estoy aquí para hacer, o sea, de manera más activa, ¿no? Sino que también yo estoy siendo acompañada. Y eso también me pone en una posición también más de igualdad, ¿no? Con la otra persona. Ambos damos, ambos recibimos. Exactamente. Yo también lo veo así. Sí. Muy bien, muchas gracias. Yo pienso lo mismo que está diciendo ella, pienso que muchas veces para ellos es suficiente que le digamos, si me necesitas, llámame, dame tu número de teléfono, dame tu dirección, para que ellos tengan alguien a quien pueda acudir, por decirlo así, a los que están solos. Claro, que hay esa disponibilidad, ¿no? En el momento. También es verdad que cuando nos acercamos o cuando estamos con personas, a veces no todos tienen como esa misma receptividad al ser acompañados, aunque a lo mejor se definan como personas solitarias o que se sienten en soledad, no todos tienen como esa receptividad o a lo mejor a veces nos acercamos demasiado a gente que a lo mejor no está preparada para que nos acerquemos demasiado, ¿no? Entonces también hay que medir ahí un poco y dejar como un poco claro, estoy aquí cuando me necesites, ¿no? Si nos damos cuenta que estamos como que invadiendo a lo mejor demasiado, yendo muy rápido, más rápido de lo que la persona puede aceptar, porque hay personas que pues tienen su tiempo, ¿no? Tienen su proceso. O sea, sí me siento solo, pero tampoco me quiero sentir agobiado de repente con tanta,
no sé, estar con tanta presencia, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Saber medir cómo me aproximo y cómo, sobre todo eso también nos lo va a decir, pues, en el caso, por ahí mencionaban hace rato, ¿no? El acompañamiento, pues, en migrantes, cuando no hablamos el mismo idioma, pues el lenguaje no verbal, incluso cuando hablemos el mismo idioma. El lenguaje no verbal yo creo que es una de las cuestiones, bueno, yo como psicóloga, que siempre tenemos que tener presentes al acercarnos al otro, ¿no? Hay culturas en las que el contacto físico es no prohibido, pero que no es tan bien aceptado como en otras, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo hablar de Latinoamérica, que somos muy, como decimos en México, apapachamos, ¿no? Apapachar es abrazar, ¿no? Y nos abrazamos mucho, nos besamos, bueno, en particular es que en mi familia somos así, todo el tiempo nos estamos abrazando. Entonces, y aquí en España, en Europa, pues es un poco ese margen, ¿no? Aunque sí te dan 2 besos al saludarte y tal. Pero, por ejemplo, los anglosajones en Estados Unidos es que tienen una esfera invisible con la cual no permiten que tú te acerques. De hecho, tú, de entrada, antes de tenderles la mano, si les quieres dar 2 besos, ellos se retiran, se hacen hacia atrás porque no aceptan de la misma manera la aproximación o la proximidad física como en otras culturas. Entonces, de entrada, pues eso es una buena señal o medida, ¿no? De que a lo mejor estamos invadiendo mucho ese terreno, esa esfera de proximidad que pueda tener cada persona, ¿no? Y eso también nos va a indicar si estamos yendo muy, muy, muy allá. Sí, muy. A mí me parece muy interesante esto que decías de asumir nuestra fragilidad, relacionarnos desde nuestra propia fragilidad. En esa línea que comentabas de tranquilidad, pues a mí eso también me da mucha tranquilidad, ¿no? Porque eso a veces es algo que nos preocupa, que si somos pocos, que si somos mayores, que si somos achacosos. Y tú, tal y como nos lo has presentado, entiendo que es una riqueza que tenemos, ¿no? Y que desde ahí eso nos va a ayudar también a ser más humildes y entonces no poner toda nuestra fuerza, nuestras capacidades, sino poner nuestra fuerza en la confianza de Dios, que también andará por ahí, porque supongo que será el gran entejedor de ese tapiz que vamos haciendo. Y después yo creo que nos abres también una perspectiva, porque a veces nos tenemos dificultad de llegar a las personas, pero tú nos hablas de ir creando espacios de encuentro, espacios en donde las personas nos podamos encontrar más desde el tú a tú, ¿no? Que en definitiva se trataría de ver cómo hacemos de nuestras comunidades cristianas lugares donde las personas, independientemente de condición, incluso de creencias, por poner el centro en el ser humano, recogiendo lo de San Agustín, puedan encontrar un lugar al que acercarse, porque un peligro que tenemos es que en nuestras comunidades digamos, así lo de la soledad, uy, qué malo, pero nada, tranquilos, porque ya está el orden pastoral de la salud, ya está el de Cáritas, ya está resuelto, ya no tenemos que hacer nada. Creo que nos abres muchas perspectivas de por dónde seguir caminando. Claro, y yo creo que la clave pues es una de las claves, ¿no? El pensar en ese tapiz de la vida y que cada hebra somos nosotros y que nosotros también, como dices, las situaciones para las personas van cambiando. Y bueno, hay un autor, Olaizola, que ha escrito sobre la soledad. De hecho, bueno, yo no he leído todos sus libros, pero bueno, algunas cosas sí que conozco que él dice, o su idea es que la soledad de alguna manera, o por la soledad vamos a pasar en algún momento, a lo mejor todos, ¿no? Y no sabemos tampoco, en este momento de nuestras vidas, al final, o hacia el final de nuestras vidas, o en algún momento, cómo vamos a estar. Sin embargo, esa soledad no verla de una forma tan negativa, ¿no? Sino a lo mejor como una oportunidad o encontrar en esa soledad, pues, como él dice, los múltiples puentes y caminos que están ahí tendidos para poder llegar al otro, ¿no?
Entonces, como algo, ver la soledad como un parte de mi proceso de vida, ¿no? Parte de, no tanto como decir, bueno, la soledad, etiquetarla ahí como algo, como decía Goyo, ¿no? Como algo malo. Bueno, pues ahí están los de Cáritas que ya vienen a arreglarlo, ya vienen aquí a acompañar, sino como parte del proceso de la vida, ¿no? Y como parte del proceso de la vida y como parte de ese tapiz del que formo parte, pues ayudar a que este mundo, pues, o esta comunidad, esta sociedad, pues sea menos, o sea más, menos individualista a lo mejor, y pensemos más en el otro, ¿no? Y al hacerlo también estoy pensando yo en mí, ¿no? Y en mi propia condición, ¿no?